Bueno, doctor Johan Pirela, buenos días, bienvenidos. Adelante. Bueno, muchas gracias, sobre todo a los organizadores, organizadoras de este claustro de comunicación social y periodismo que ya se ha venido pues consolidando como un escenario muy interesante de participación, interacción académica, debate, encuentro, en diálogo, ¿verdad? Características que son pues esenciales para el proceso de formación, de investigación y de, por supuesto, innovación también, y que ciertamente nuestro proyecto curricular de comunicación social y periodismo le ha apostado mucho a este evento que ya se ha pues venido institucionalizando en nuestra facultad, en nuestra universidad. En esta oportunidad vengo a hablarles, voy a compartir el contenido que preparé para ustedes. Vengo a hablarles, como bien ya lo señaló la compañera que presentó mi conferencia, sobre la comunicación pública de la ciencia, en este movimiento pendular que podemos llamar entre la información y la formación para una cultura científica. Pero antes quiero contextualizar un poco de dónde surge esta idea de trabajar con este tema. Me dicen, por favor, si pueden ver en este momento la presentación que preparé para ustedes, ¿sí? Sí, Sí, señor. señor, lo vemos. Ok, bueno, muy bien. Entonces, esta conferencia surge de un proceso de investigación que se está desarrollando en la Universidad Distrital, y desde el cual se nos ha solicitado eh, por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de MinCiencias, y por supuesto a través de un convenio que está suscrito entre el propio MinCiencias como ente rector de la política científica a nivel nacional, y la propia, por supuesto, Universidad Distrital, para que participemos en la formulación, ¿sí? Para que acompañemos el proceso de formulación de la política pública nacional sobre ciencia abierta. Debo pues comentar esto porque ciertamente todo el ejercicio que se ha realizado pues en el sentido reflexivo, del análisis teórico, conceptual, de la revisión de los antecedentes, y de los referentes tanto nacionales como internacionales, uno de los componentes que se va a trabajar con mucho interés en esta política pública que pues estamos preparando en el marco de este convenio tiene que ver pues de manera concreta y particular con esta idea de comunicación pública de la ciencia, ¿verdad? Porque ciertamente, y lo vamos a ver pues más adelante, hace parte de uno de los componentes vitales de lo que hoy día también llamamos como ciencia abierta, que más que un tema vinculado solamente con lo tecnológico, con el acceso abierto, infraestructuras, etcétera, la ciencia abierta pues asume una nueva mirada y pues plantea todo un nuevo modelo, estrategia, proceso que resemantiza todo el ejercicio de cómo se está entendiendo el proceso de investigación científica. Bueno, dicho esto, la conferencia tiene tres partes fundamentales. Una primera parte de revisión conceptual, y de mirar algunas articulaciones que podemos encontrar entre este concepto, esta noción de comunicación pública de la ciencia con otras categorías conexas, ¿sí? Después vamos a revisar pues un poco las políticas internacionales que hemos tomado en cuenta en este ejercicio de revisión, para mirar cómo se está entendiendo el asunto de la comunicación pública de la ciencia y de la comunicación científica en otros países desde pues estos documentos de política, y vamos a terminar pues con unos referentes nacionales de cómo se está manejando la comunicación pública de la ciencia en el ámbito colombiano. Bueno, comenzamos con la primera parte que tiene que ver con esta revisión que hemos hecho, y ciertamente cuando hacemos esta revisión pues acudimos a las fuentes de datos, Google Académico más otras fuentes de datos, bases de datos especializadas, para de pues algún modo radiografiar o cartografiar
el concepto a ver cómo aparece nombrado, cómo aparece, pues, o cómo es más frecuente que lo podemos encontrar en las bases de datos o en esta fuente que es el Google Académico. Pues comenzamos descubriendo que cuando nosotros entrecomillamos este término de comunicación científica, que sería como el término paraguas, vamos a decir así, que más o que con mayor frecuencia uno encuentra en la literatura estas definiciones, estas nociones, encontramos que en el Google Académico pues aparecen 34.000 resultados. Si miramos este otro concepto con el cual pues también hay mucha articulación frente a este que estamos manejando para esta conferencia y como parte importante de la política pública que se está desarrollando de comunicación pública de la ciencia, pues encontramos esta noción, este concepto de periodismo científico, donde también pues podemos localizar que hay varias fuentes, hay varias, digamos, hay una frecuencia de aparición muy interesante cuando pues entrecomillamos esta categoría, pero si colocamos comunicación pública de la ciencia, así entrecomillado en el Google Académico, pues podemos encontrar 3.570 resultados, ¿no? Si colocamos este otro concepto de comunicación social de la ciencia, como también se le suele pues llamar en algunos contextos, en algunas instituciones, en algunas entidades, fíjense ustedes que hay una diferencia en cuanto a los resultados que podemos conseguir si lo colocamos como comunicación social de la ciencia, tenemos 1.500 resultados, pero si lo colocamos como comunicación pública de la ciencia, aparece más del doble de los resultados, ¿no? Pero si no entrecomillamos esta expresión, esta idea, esta noción, sino que la dejamos abierta y pues eso tiene un sentido en la búsqueda especializada de información, sea que cuando colocamos comillas o no colocamos comillas, pues allí el horizonte de la búsqueda se amplía mucho más a 1.730.000 resultados, ¿no? Cuando aparece comunicación pública de la ciencia sin estar entrecomillado. Entonces, pues con esto yo lo que quiero es demostrar con este comparativo de búsquedas y pues recurriendo a estas categorías, estos conceptos, es que hay diversas maneras que nosotros podemos considerar para pues buscar información acerca de comunicación pública de la ciencia, de comunicación científica, de periodismo científico o de comunicación social, siendo la de mayor frecuencia sobre todo en esta fuente de datos Google Scholar, la de comunicación pública de la ciencia. Sobre todo, pues se está notando mucho que hay un interés bastante evidente en algunas revistas científicas de pues, este campo de conocimiento de la comunicación, de la información, de las ciencias de la comunicación, como este caso de la revista Cuadernos.info de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en donde, siendo que se trata de una publicación que es Q2, es decir, que tiene un altísimo impacto académico y científico, pues recientemente ellos sacaron por allí la convocatoria de un número completo dedicado, un número monográfico dedicado pues, al asunto de la comunicación pública de la ciencia y de la tecnología, digamos, en Iberoamérica, y que por supuesto esta convocatoria cerró pues recientemente ahora en el mes de septiembre. Esto nos habla de que ciertamente la comunicación pública de la ciencia está tomando mucho auge, pues está ganando mucho terreno, sobre todo en estos ámbitos académicos y de búsqueda de esta información científica. Pero ahora tratando de pues construir lo que yo he llamado pues esta arqueología conceptual de la comunicación científica y también, por supuesto, de la comunicación pública de la ciencia, encontramos digamos, este primer referente de Rachel Lois
Carlson, quien en su texto, en su libro Primavera Silenciosa, publicado en 1962, se le reconoció como el primer libro de divulgación científica, tal vez del siglo XX, y que versó sobre el impacto ambiental, pues llegando a convertirse este referente en un clásico en los temas que tienen que ver sobre todo con concienciación ecológica. Siguiendo aquí en esta línea de construcción arqueológica, de dónde pues podría venir o cómo puede resonar este concepto de comunicación científica y de comunicación pública de la ciencia, encontramos este autor, Molestín Escudero, quien en los años 80 pues llegó a definir por comunicación científica todo aquello que nos permite agrupar bajo diferentes formas, títulos, expresiones o producciones académicas tales como artículos científicos, informes técnicos, memorias científicas originales, etcétera, etcétera. De modo que este concepto de comunicación científica está asociado digamos, a uno de los procesos esenciales que pues hacen parte del proceso natural de producir, de generar conocimiento y que ciertamente pues se reconoce en la comunicación una etapa vital, porque si no logramos comunicar estos resultados de las investigaciones, pues pareciera, como se señala por parte de algunos autores, que es como que si no se hizo esa investigación, como que si no se generó ese conocimiento. Entonces, en este sentido tenemos también en los 80 y 90, en los 80, pues con digamos, este autor Borgman, que nos habla de que la comunicación científica es el estudio de cómo los académicos en cualquier campo deben saber, pues utilizan y difunden, digamos, información a través de canales que podemos llamar formales, pero que también pues podemos llamar informales, pues sabiendo que los canales formales pues corresponden a esa información publicada, es decir, hecha pública, como la que contienen los libros, las publicaciones, los papers, etcétera, etcétera. Y los canales informales que según Meadows en el 98 pues tienen que ver pues con este carácter efímero que está marcado por lo informal y que tiene que ver pues básicamente con la comunicación oral. Este autor Fayard, yo lo incluyo en esta revisión breve que hice del concepto de comunicación científica y de cómo puede dialogar este concepto con el de comunicación pública de la ciencia, porque fíjense que ya Fayard nos está mencionando que ciertamente se trata de un concepto, el de comunicación científica, que va a estar asociado con la divulgación, con la alfabetización científica, con la popularización de la ciencia y finalmente, pues con esta noción que es la que nosotros estamos trabajando tanto para esta conferencia como para este componente que ya les comenté que se está desarrollando mucho y que se está considerando toda vez las apuestas que se hacen desde Colombia frente a la construcción, a la formulación de la política pública de ciencia abierta, en donde la comunicación pública, ¿verdad?, de la ciencia o de los contenidos científicos, digamos, adquiere un carácter estratégico. Entonces, pues entendiendo por comunicación pública, entonces, digamos, aquella que considera la suma de actividades de comunicación que poseen contenidos científicos destinados a públicos no especialistas. Es decir, cuando se hace esta traducción de la información científica de modo que la sociedad pueda apropiarse de pues, todos estos contenidos científicos. También Montano es otro autor que ha estado elaborando mucho estas apuestas de reflexión conceptual en torno al tema de la comunicación científica y la plantea como un proceso vital, como un proceso imprescindible para el desarrollo de la ciencia y siendo por supuesto, su núcleo fundamental la difusión
en revistas científicas. Entonces llegamos a esta primera parte que está asociada con esta construcción arqueológica que hemos pues, querido mostrar frente a las diferencias, a los matices distintivos, vamos a decir así, que podemos marcar desde el concepto de comunicación científica como un proceso fundamental que hace parte de la propia cadena de producción y de generación de conocimiento, digamos, científico, y hasta llegar a esta noción de comunicación pública de la ciencia que según UNESCO en el 2021, ¿verdad? Debo comentar que la UNESCO este año ha abierto digamos, un escenario, un espacio muy importante de reflexión internacional en torno a cómo se debe entender todo este proceso de ciencia abierta con sus componentes estructurales y, por supuesto, en donde podemos identificar, donde podemos visualizar que la comunicación científica abierta y sobre todo en este matiz de comunicación pública de la ciencia, pues hace parte de uno de los componentes vitales, así como también otros componentes que tienen que ver con el conocimiento científico abierto, con las infraestructuras abiertas, con la participación abierta de los agentes sociales, esto que se llama ciencia ciudadana, por ejemplo, y con un aspecto que también es vital porque descentra toda esta concepción solamente eurocéntrica que ha predominado mucho, como sabemos, en los modos de producción de conocimiento y que tiene que ver con esta apertura a la diversidad de los conocimientos que llamamos ancestrales, tradicionales, indígenas, etcétera, y que ciertamente esto pues sitúa todo el ejercicio de la ciencia abierta en el que se reconoce que la comunicación pública de la ciencia debe tener un lugar preponderante. Entonces, frente a esto hay un autor que es Alcíbar en el 2015 que mencionó las etapas, digamos así, sin caer tampoco en una visión etapista, meramente digamos etapista de los procesos históricos y teóricos, pero identificamos aquí con Alcíbar que esta idea que se mueve desde la comunicación científica a la comunicación pública de la ciencia, pues precisa o digamos hace estos énfasis entre los 60 y los 80, que la concepción de la comunicación científica estaba muy arraigada o se enfocaba mucho hacia pues, generar estas condiciones, digamos, capacidades para la alfabetización científica. Posteriormente, entre el 85 y 90, se planteó desde esta noción de comunicación de la ciencia esta apuesta ético y política, ¿verdad? Si se quiere, de pensar en una ciencia que pues planteara un compromiso con la sociedad y las estrategias de comunicación de la ciencia pues debían velar por eso, ¿no? Y finalmente, en el tercer momento que va de los 90 hasta la actualidad, ya se amplía esta mirada de la comunicación de la ciencia y se ubica en esta perspectiva que no solamente reconoce en la propia estrategia comunicacional o los mecanismos comunicacionales que se pueden trazar, sino que hay que también pensar en el mejoramiento permanente de la participación de la ciudadanía en los procesos de construcción y de generación de conocimiento científico, que es, como yo había comentado, el tercero de los componentes que la UNESCO ha estado enfatizando mucho y que tiene que ver con lo que se denomina ciencia ciudadana. También Alcíbar define este concepto de comunicación pública de la ciencia y de la tecnología CPCT, ¿verdad? Destacando pues el carácter que tiene este proceso de comunicación pública de la ciencia porque desempeña un papel fundamental, crucial en esta compleja realidad debido a que involucra científicos, tecnólogos, políticos, periodistas, empresarios, activistas y sobre todo ciudadanos. Ika Sox
que es otro autor muy interesante que nos habla mucho de comunicación pública de la ciencia. La define como pues este conjunto de mecanismos, estrategias que se proponen provocar un proceso de apropiación cultural de los contenidos científicos. Es decir, cuando pensamos en la comunicación pública de la ciencia, estamos pensando en ese compromiso que debemos llevar adelante, que no se debe agotar solamente en la dimensión difusiva, informativa, sino que debe impactar los escenarios sociales, culturales, logrando esos procesos de apropiación de los contenidos científicos. Entonces, y cuando hablamos de este concepto de la apropiación cultural, estamos hablando de pensar en la preparación, en la traducción, en la elaboración, en la construcción y diseño de contenidos informativos en términos de que puedan ser significativos y puedan ser atrayentes para la ciudadanía. Y finalmente aquí, ya con esta parte, cerramos con Alcíbar en el 2015 también, cuando él señala las diversas formas o las expresiones que podemos encontrar dentro de también esta expresión, este paraguas de comunicación pública de la ciencia, que va, por ejemplo, de las noticias sobre ciencia que pueden aparecer en un diario generalista o en un suplemento especializado de un periódico, libros escritos por científicos para el gran público, también entrarían dentro de los mecanismos y las estrategias de comunicación pública de la ciencia, los documentales de temática científica para la televisión, los programas radiales dedicados a la ciencia y la tecnología, los museos y sus exposiciones científicas con contenidos pues claramente que resultan de procesos investigativos, las webs, los blogs de ciencia y tecnología, las películas, etcétera, son algunos ejemplos relevantes de formatos de medios o de mensajes en los que la ciencia y la tecnología se manifiestan fuera del núcleo cerrado de los especialistas. Entonces hablamos que la comunicación pública de la ciencia, y pues sobre todo últimamente siguiendo a estos autores, Vidal y Zayas, los podemos ubicar, estos procesos que presentan una evolución paradigmática y que van desde las tradicionales publicaciones impresas, electrónicas, hasta el uso de las redes sociales científicas, que por cierto están ganando cada vez más espacio y más terreno como canales de divulgación científica. Entonces, hasta acá nosotros podemos decir, después de esta revisión y de, digamos, esta breve construcción arqueológica y de revisión nocional, conceptual de cómo se nombra tanto la comunicación científica como la comunicación pública de la ciencia, estamos hablando y nos quedamos finalmente con el concepto de comunicación pública de la ciencia para referirnos a toda una estrategia transversal, estratégica, una estrategia transversal que permea y que se mueve en este plano pendular entre la información que se puede difundir, pero sobre todo que debe estar comprometida esta comunicación pública de la ciencia con la formación para la construcción de una cultura científica. O sea, que los comunicadores científicos deben también pues, concienciar acerca de su papel en cuanto a los procesos formativos. Por eso es que también decimos que este ámbito de la comunicación pública de la ciencia se mueve también en la perspectiva educomunicativa, ¿verdad? Una perspectiva que conecta la educación con la comunicación para establecer, para desarrollar estos procesos formativos de la ciudadanía. En la revisión que hemos hecho también hemos conseguido un modelo, digamos, estructural que estas autoras, María del Carmen Sánchez Mora y Alba Patricia Macías Néstor, quienes trabajan en la Dirección de Divulgación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, han planteado esto que ellas han llamado en un artículo muy interesante que les recomiendo su lectura,
a pues, quienes están motivados, interesados por este campo o subcampo de las ciencias de la comunicación y que se conecta también con las ciencias de la educación, y es lo que ellas han llamado los cuadrantes de la comunicación pública de la ciencia. Entonces ubicamos en este primer cuadrante, en el extremo superior izquierdo, donde se mueve desde el entretenimiento a lo masivo, ¿ok? Y en donde el objetivo que se busca en este primer cuadrante es que la ciencia existe, ¿verdad? El reconocimiento de que los contenidos científicos existen, de que la ciencia existe. Después tenemos el segundo cuadrante que va de lo masivo a estos aprendizajes que podemos llamar informales o no formales, donde pues el objetivo de las estrategias o de los mecanismos de comunicación pública de la ciencia tienen que ver con este propósito de despertar ese interés en las colectividades, en los colectivos, en la ciudadanía, para que la gente diga que la ciencia es interesante, ¿ok? Sería el segundo cuadrante. El tercer cuadrante, que tiene que ver desde el aprendizaje informal o no formal hasta la parte individual o del propio individuo, en donde en ese reconocimiento de la construcción de los individuos como sujetos que pueden también participar activamente en estos procesos de construcción del conocimiento científico, y es donde nosotros ubicamos este objetivo, este propósito de que la ciencia haga parte importante de mi propia identidad. Y finalmente, el cuarto cuadrante, que va del individuo hacia el entretenimiento, es cuando ya se busca que la ciencia sea algo atrayente. Entonces, este modelo, ¿verdad? Digamos, esta estructura que plantean estas dos autoras, Sánchez Mora y Macías Néstor, nos hace pensar en una forma organizativa que nos permita proyectar algunas actividades, algunos procesos, algunas estrategias en atención a, por supuesto, estos cuatro cuadrantes. Digamos, algunas de esas estrategias que podemos ubicar en cada uno de los cuadrantes, por ejemplo, en este primer cuadrante que se mueve dentro de la relación público-masivo-entretenimiento, donde el propósito sea que la ciencia exista, ahí es en donde podemos conseguir actividades que tengan que ver con eventos, ¿sí? Que buscan esta espectacularidad, pues esta difusión, esta participación activa para que la ciencia sea apreciada, sea vista por los espectadores, ¿no? Y por supuesto en esta modalidad podemos ubicar las ferias de la ciencia, las observaciones astronómicas masivas o la semana de la ciencia, ¿okay? El segundo cuadrante, que tiene que ver con el público masivo y el aprendizaje informal, donde la ciencia sea interesante. Acá podemos ubicar actividades como, por ejemplo, los documentales científicos, los canales de divulgación de la ciencia en YouTube, los programas radiales, televisión, etcétera, etcétera. En el tercer cuadrante, donde nos movemos entre el individuo y el entretenimiento, donde el propósito es que la ciencia me atrae, ¿verdad? Es en este cuadrante donde podemos ubicar actividades que tienen que ver con talleres de ciencia, demostraciones científicas, visitas libres a espacios de educación informal, y por supuesto esto también hace parte de este cuadrante, que es muy importante, en donde se busca esta atracción por los contenidos científicos. Y finalmente el cuarto cuadrante, donde nos movemos entre el individuo y el aprendizaje informal, es cuando pues visualizamos que la ciencia sea parte de actividades interpersonales que pretenden una formación o también lo que podemos pues llamar una alfabetización científica reconocida por Polino, Facio y Baccarella, siendo necesario pues conocer previamente
las características de cada individuo en sus contextos, ¿verdad? Logrando pues estos procesos interaccionales que son muy importantes. Bueno, entonces frente a esto, después de revisar lo conceptual y lo metodológico práctico que nos permite pensar en la planeación de las estrategias comunicacionales para pues visibilizar estos procesos de comunicación pública de la ciencia, tenemos esta revisión de algunas políticas internacionales de ciencia abierta para pues comparar, para digamos, identificar cómo se ve, cómo se concibe, cuál es la visión que se tiene en el marco de pues, todas estas políticas de ciencia abierta sobre la comunicación científica y de manera particular de la comunicación pública de la ciencia. Aquí, al comparar estos 4 países que nosotros estamos pues, reconociendo en este ejercicio de la realización de los antecedentes, podemos notar que en la mayor parte, ¿verdad? Tanto en España, Francia como Portugal, sus documentos de política pública no nos hablan de manera sí concreta de la comunicación pública de la ciencia, pero sí hay una mención, digamos, tangencial de pues, el enfoque de la comunicación científica tradicional que se visibiliza a través de pues, una serie de procesos asociados a revistas, todo el tema de la gestión, digamos, editorial. Solamente México, podemos decir, ha sido pues, el único país de las políticas que hemos revisado internacionales en donde sí se ha notado pues, un claro enfoque hacia la comunicación pública de la ciencia, ¿sí? Es muy interesante pues, constatar que desde la política científica, desde la política de ciencia abierta mexicana, se ha planteado todo un programa, digamos, específico, ¿sí? Orientado a lo que respecta o lo que tiene que ver con la comunicación pública de la ciencia como un instrumento, como una estrategia fundamental que requiere para su desarrollo, para su concreción, para su traducción de la formación de divulgadores científicos, que esto pues nos ha parecido muy interesante constatar eso en México, ¿no? Sobre todo al revisar las estrategias que sobre comunicación pública de la ciencia se plantean en estas políticas públicas, ningún país la ha tomado en cuenta, solamente México, y ciertamente se ha enfocado de manera directa a la formación de divulgadores de la ciencia, ¿verdad? Comunicadores sociales, educadores, etcétera, que pues trabajen en aras de lograr estos procesos de construcción y de apoyo a los recintos públicos de la ciencia y participando también pues, en eventos públicos de divulgación científica y de difusión de ciencia en medios electrónicos. Bien, entonces frente a lo que está haciendo Colombia, ya después que hemos pasado por esta construcción conceptual, por esta revisión de las dimensiones nocionales, metodológicas, estructurales de la comunicación pública y por supuesto también políticas, desde los procesos de formulación de política pública llegamos a lo que está haciendo Colombia, ¿no? En este sentido. Y hay que destacar, ¿verdad?, el trabajo que se está desarrollando desde la Dirección de Mentalidad y Cultura de MinCiencias, ¿sí? En donde existe este programa Todo es Ciencia, y se reconoce este programa como una plataforma abierta a las comunidades y también a la creatividad, conformada por expediciones, documentales, columnas, charlas, crónicas, perfiles, para reunir historias que demuestran que todo es ciencia, ¿no? Sobre todo, pues se trata de un programa en el que han participado los estudiantes que han pues obtenido financiamiento para desarrollar un doctorado a nivel nacional y que pues ellos y ellas pudiesen tener esta oportunidad mediante esta plataforma que plantea este programa para difundir, para divulgar los resultados de las investigaciones doctorales utilizando pues para ello estos recursos, estas plataformas que son multiplataformas, multimediales, para lograr pues visibilizar
esos resultados del conocimiento que se va desarrollando. Este es como un pantallazo al que podemos, o sea, para que vean el sitio, digamos, este perfil en YouTube, el canal que se tiene en YouTube para consolidar, para, digamos, reunir, integrar el producto de todos estos documentales, todos estos videos cortos que se han desarrollado en el país pues por parte de esta comunidad de los estudiantes doctorales que son financiados por MinCiencias y que pueden, pues tienen a disposición de pues esta plataforma que se plantea en este programa para visibilizar y para divulgar los resultados que van teniendo como producto de sus investigaciones doctorales. Debo comentar también que pues este programa muy interesante se basa en 3 componentes fundamentales, ¿ok? Hay un componente que está asociado a la propuesta de un enfoque incluyente, pero también inspiracional para la producción de contenidos multiformato. También el componente que tiene que ver con la realización de las activaciones regionales y el componente que nos habla de la configuración de toda una estrategia digital para divulgar los contenidos científicos. De modo que podemos decir que en Colombia la comunicación pública de la ciencia está atendiendo a 4 nociones fundamentales, ¿no? Que es como se está entendiendo desde la dirección de mentalidad y cultura de MinCiencias, pues se entiende la comunicación pública desde la dimensión, primero considerar pues esta perspectiva de comunicación científica, que fue la que ya había mencionado desde el inicio, que está asociada a un proceso fundamental que pues hace parte de toda la red de, digamos, eslabones del proceso de generación de conocimiento científico. En segundo lugar, pues esta noción de comunicación pública de la ciencia como tal, que está acompañada de todos estos mecanismos y de las estrategias que ya comenté, que pasan por estos 4 cuadrantes en donde existe ese movimiento desde la información que se puede difundir a la formación para establecer, para conformar estos procesos de cultura científica, pero también pues en Colombia y desde el ministerio, desde MinCiencias, se ha estado llevando adelante 2 nociones que también son muy importantes que las comente, pues porque son estas nociones transversales que cruzan y permean todo el proceso de comunicación al entenderlo como un elemento vital que moviliza la participación, ¿ok?, de diferentes actores sociales, actoras sociales, y la comunicación como una estrategia también que puede movilizar estos procesos de apropiación social. Entonces, ya cerrando, podemos comentar algunas experiencias que se han llevado pues adelante en Colombia con este tema de la comunicación pública de la ciencia, algunas estrategias, por ejemplo, comentar el muy conocido Parque Explora, planetario y exploratorio de Medellín, en donde se está haciendo un trabajo muy interesante, y yo debo comentar que también desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha generado un mapa para identificar iniciativas, experiencias que se estén desarrollando en diferentes territorios en el país, pues logrando identificar que ciertamente digamos, el Parque Explora es muy interesante porque se están desarrollando contenidos en redes sociales como Instagram o como YouTube, principalmente donde hay un trato cercano con las comunidades a quienes se les brinda pues asesoría referidas a dudas conceptuales, eventos o a las noticias astronómicas. Esto es uno de los casos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el país ha identificado tal vez como de los más emblemáticos en comunicación pública de la ciencia. Aquí en Cundinamarca, pues, citar también como experiencia importante de la Reserva Botánica de Choachí, y que se genera pues
muy interesante espacio, una interesante experiencia de divulgación científica que se está estructurando en torno a 210 especies de plantas, 99 especies de mariposas, 38 especies de aves y 42 especies de arañas, pues dedicándose a la divulgación entretenida, interesante, didáctica y, por supuesto, amena de la botánica. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar que nosotros en la Universidad Distrital también contamos con una muy interesante experiencia que ha sido también identificada en este mapa que se está construyendo a nivel nacional de buenas prácticas y de iniciativas, experiencias significativas frente a lo que significan pues el uso, el despliegue, el desarrollo de todas estas estrategias de comunicación pública de la ciencia, y pues citamos de manera particular esta propuesta que se hace con el grupo de investigación Latitud desde la Universidad Distrital, donde existen, pues también ellos utilizan los canales de redes sociales y sobre todo de YouTube para divulgar los contenidos científicos alrededor de la astronomía, ¿no? O sea, esos serían como los casos fundamentales que nosotros podemos conseguir acá en Colombia, y lo que se está haciendo sobre todo, puedo comentar que como parte importante de la política pública de ciencia abierta, la comunicación pública de la ciencia tendrá un lugar fundamental, digamos, un lugar estratégico, porque se va a entender como esta acción, ¿sí? Como este componente del cual depende el proceso de construcción de una cultura científica en la que la ciudadanía pues tenga también este reconocimiento, este lugar para dialogar con los científicos, ¿no? Y yo quería cerrar con una reflexión de que si hay algo que también pues nuestro proyecto curricular de comunicación social y de periodismo de la Universidad Distrital ha estado haciendo es pues este reconocimiento desde el perfil profesional al ámbito de la comunicación pública de la ciencia, ¿verdad? Y hay uno de los elementos que están asociados con el perfil profesional que tenemos previsto desde nuestro proyecto curricular y que tiene que ver con el desarrollo de programas comunicativos, programas informativos de divulgación de la ciencia, de la cultura y el arte, de modo que nuestros estudiantes tienen en esta línea, ¿verdad? Tienen en este ámbito todo un escenario muy interesante de formación, de reflexión, pero también de, por supuesto, investigación, creación y de innovación para pensar en cómo podemos utilizar los mecanismos y las estrategias comunicativas al servicio no solamente de la divulgación científica, sino de verdaderamente lograr estos procesos de apropiación social y cultural de la ciencia, de modo que podamos transitar pues a una ciudadanía no solamente mucho más informada, sino con mayor conocimiento de causa acerca de la ciencia, también viendo a la ciencia en esta perspectiva ético-política que nos acerca a la posibilidad de consolidar los procesos democráticos pues mediante todas estas estrategias que buscan sin duda pues este movimiento pendular que es la tesis central que he querido pues desarrollar, argumentar a lo largo de estos 45 minutos que les he hablado de la comunicación pública de la ciencia y de pues esta metáfora del péndulo, ¿verdad? Que se mueve entre información y formación, pero que sobre todo debe estar colocada o debe colocar su mirada y todo su accionar hacia el fortalecimiento de la cultura científica. Muy bien, comunicación pública, una comunicación pública de la ciencia, sí, pero que no solamente esté pensada en la difusión informativa, sino sobre todo en la formación, haciendo también este ejercicio interdisciplinar y también dialógico entre comunicación y educación para el fortalecimiento de una cultura
científica. Por allí quedaron unos 12 minutos que me gustaría, si tienen alguna pregunta, algunos comentarios, también pues este espacio es para esta interacción y el que estén participando los estudiantes y los profesores de nuestro proyecto curricular es muy interesante. Muchas gracias. ¿Siguen por acá? ¿Conmigo? Sí. Sí, profe, aquí estamos. Ah, bueno, muy bien. Entonces, si hay alguna pregunta o comentario, que los próximos 10 minutos los tomemos para ello. Sí, por aquí Daniel José Carvajal ha levantado la mano. Un saludo a todos y todas. Bueno, en primera celebrar esta conferencia que en el tema de la ciencia es muy interesante, precisamente nos llama a apropiarnos de todo este concepto de la ciencia para que la ciudadanía también lo tome y con él pues pueda transformar su realidad. Entonces, bueno, antes de la intervención, que quería decir que el chat está desactivado, entonces pues tal vez eso ha impedido algunas intervenciones, pero bueno. Sí, digamos como lo decía el profesor, creo que apostarle a una política pública de la transmisión de la ciencia es fundamental y más en el contexto colombiano, porque en nuestra sociedad ha pasado a un segundo plano pues este tema de lo científico y de cómo la ciencia pues impacta en nuestra vida cotidiana, porque más allá de no tener financiamiento a programas científicos, que sí lo hay y que en los canales regionales y nacionales públicos se ha hecho, pues yo creo que lo que falta en Colombia es como una emoción o un interés frente a estos temas de la ciudadanía. Por eso es que pues se tiene que seguir recalcando como que pues precisamente toda la importancia que tiene pues el tema científico, pero no en el abstracto y no, o sea, que los conocimientos científicos no quedan digamos, en los laboratorios, en las universidades, sino que también a través de ellos podemos llegar a unas reflexiones de nuestra vida cotidiana y cómo utilizamos precisamente el método científico para la resolución de los problemas sociales. Entonces eso me lleva a un segundo punto de que pues se necesita profundizar en este aspecto científico precisamente para la transformación de las inequidades que existe en, en, en Colombia y pues en nuestro continente. Porque la ciencia no solo nos permitirá tener unos conocimientos prácticos de la realidad, sino también nos llevará como a unas reflexiones filosóficas sobre ella. Es decir, al hacer ciencia no solo pensamos que la estamos haciendo y cómo la estamos haciendo, sino por qué la vamos a hacer. Y entonces, en ese pensar de por qué la vamos a hacer, entra, pues digamos, como ese sentido social de que la ciencia también tiene que estar desarrollada a resolver las grandes inequidades que tenemos pues en este sistema capitalista. Entonces pues celebro mucho pues la construcción de una política pública de difusión de la ciencia y ojalá pues que no se quede en el papel como otras muchas políticas que son muy buenas en el país, sino que se pueda ir gestionando a través de los mecanismos nacionales. Gracias. Gracias, Daniel. Profesor Johan, tenemos aquí dos intervenciones muy interesantes que han hecho en el chat. Procedo a leerlas. Dice Maitalea Fe, son importantes este tipo de apuntes, Johan, porque muchas veces los docentes mismos hacen aseveraciones sin tener una perspectiva científica. Y por su parte, Luisa Fernanda dice,
sin duda una reconstrucción del devenir de la comunicación pública, de la ciencia, muy rigurosa y que resulta bastante ilustrativa para pensarnos el papel de la transmisión y apropiación del pensamiento científico descentrado de los habituales lugares de enunciación. Sí, sí, señora, excelentes las tres participaciones o las tres resonancias que hemos tenido hasta ahora frente a la conferencia que presenté, a las ideas. Aquí pues hay un reto que pues nosotros primero como docentes y como investigadores del proyecto curricular tenemos, pero también en relación con lo que los estudiantes pueden ser, pueden hacer, pueden pensar para pues proyectar tal vez algún ejercicio dentro de sus modalidades de grado o dentro de sus estrategias de construcción o de creación mediática, pues este reconocimiento de que la comunicación pública de la ciencia es todo un ámbito interdisciplinar muy interesante, pero que tiene visos estratégicos porque está orientado, debe estar orientado no solamente en la difusión de la información, sino sobre todo en lo que nosotros pues, también estamos llamando este movimiento pendular que va de informar a formar esa conciencia crítica sobre la base de la apropiación de la ciencia como pues un lugar, como un territorio de búsquedas, de resolución y de nuevas formulaciones de nuevas preguntas o de otras formulaciones de nuevas preguntas para seguir estimulando estos procesos de diálogo en torno al conocimiento científico. Me parece que el ámbito que se abre desde la comunicación pública de la ciencia pues plantea un horizonte muy interesante de formación, investigación y de creación para el proyecto curricular. Gracias. Bueno, acá tenemos otras intervenciones. Mariana Obando dice, haciendo uso de la comunicación científica, nosotros como comunicadores debemos ayudar a formar a la sociedad dando nuestra opinión o solo debemos brindar la información. Bueno, eso implica en una de las diapositivas que les mostré, pues hay varias estrategias y varios mecanismos que nosotros podemos desarrollar para visibilizar este proceso de comunicación pública de la ciencia, ¿no? Y sea cual fuere, de parte de los periodistas o los comunicadores sociales, antes de hacer esta traducción de la información o del contenido científico de modo que pueda llegar de pues esta manera horizontal, atrayente, interesante a la comunidad, el propio periodista también debe apropiarse de esos contenidos científicos para poderlos entender, ¿verdad?, en su justa medida, lo cual implica también estos diálogos con los científicos o con los investigadores para que en esa traducción no haya pues alguna distorsión del mensaje o de los contenidos intelectivos que nosotros tenemos que, por supuesto, aprender a informar, pero también, digamos, involucrándonos en lo que implica ese contenido científico para entonces proyectar esta acción formativa que no solamente se quede en lo informativo, sino que trascienda pues también ese escenario de lo formativo con la mirada puesta en la conformación y la construcción de las culturas científicas como tal. Gracias. Tenemos esta otra de Juan Sebastián. Es más de curiosidad que de otra cosa. ¿Hay algún tipo de normas a seguir en la divulgación de la ciencia? Digo, se entiende que hay formas de decir las cosas en ciertas situaciones. Tanto como normas, no, pero sí pautas, tanto teóricas como metodológicas. Por ejemplo, el modelo que mostré de estas autoras, María del Carmen Sánchez y Alba Patricia Macías Néstor, pues ofrece ahí un horizonte metodológico de cómo podemos trabajar tomando en cuenta algunos de los 4 cuadrantes de la comunicación pública de la ciencia y sobre todo atendiendo a las características típicas de las audiencias con las cuales yo me voy a comunicar, ¿no? O sea, yo creo que ese modelo, si en algo aporta, es precisamente que nos da este marco metodológico y práctico para poder pensar, para poder elaborar, para poder diseñar estos contenidos científicos de modo tal
que lleguen, por supuesto, y que logren hacer ese impacto y no entendiendo el impacto que siempre también, o sea, este término impacto es problemático, sobre todo cuando hablamos de las ciencias sociales, ¿no? Vemos el impacto no tanto en términos de medición de lo que una acción de divulgación científica pueda tener, sino que miramos aquí el impacto en términos de un efecto sistémico transformador de los escenarios, pero que para ello es muy importante que la divulgación, desde sus pautas, desde sus formas estructurales, logre esa apropiación cultural, logre, pues, digamos, resemantizar, reconfigurar estos imaginarios y las percepciones y las concepciones que se tienen frente a determinados contenidos científicos. ¿Okay? Muchas gracias, profesor Pirela. Por el momento no tenemos más comentarios. Procedo a continuar con la siguiente charla. Gracias, profe, de verdad, por esos aportes tan importantes y esta reflexión. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por esta oportunidad y felicitaciones a los organizadores, al profesor Boris Bustamante y al profesor Hernán Javier y a todo el equipo que ha trabajado con mucho entusiasmo en esta nueva edición de nuestro ya tradicional claustro de comunicación social y de periodismo. Muchas gracias y muy buena tarde. Buenas tardes, profesor. Gracias. Continuamos entonces con la conferencia Rostro, Representación para la Memoria a cargo de Jainer León. Pero antes también les voy a contar un poco acerca de su hoja de vida. Él es PhD en Artes y Ciencias del Arte por la Universidad de Toulouse. Es profesor en la maestría en Comunicación, Educación y en el pregrado de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. También es escultor. Recuerden que a todos los invitamos para que escriban sus preguntas en el chat y finalizando esta charla, esta conferencia, se las realizaremos a nuestro invitado. Bienvenido, profesor Jainer León. Buenos días. Muy buenos días para todos y todas. Quiero pues agradecer el espacio y la invitación a poder participar de este evento, de este claustro en comunicación y periodismo, organizado pues por el pregrado de Comunicación Social y Periodismo y la maestría en Comunicación y Educación. Agradecerle al profesor Boris Bustamante, al profesor Hernán Riveros y a todo el grupo igualmente pues por la organización de este evento. Y pues quiero como participar el día de hoy con un ensayo visual, con un texto que he preparado pues para poder iniciar también pues una reflexión histórica y teórica desde varios puntos de vista sobre lo que es el rostro y el retrato y la representación a partir de la memoria. Entonces voy a compartirles pantalla, va a haber una serie de imágenes que van a ir acompañadas a partir del texto, entonces quiero que me informen si ven mi pantalla. En este segundo estoy tratando de compartirla. ¿Sí la están viendo? Sí, señor, ya la vemos. Ok, vale. Bueno, y voy a cerrar acá para poder trabajar. Bueno, el texto que he preparado se llama Rostro, Representación para la Memoria, Representación in Memoriam. El rostro es quien define la identidad de una persona, es decir, a través del rostro se puede reconocer y distinguir a las personas. A través del rostro también se puede expresar las emociones gracias a los tejidos blandos que lo componen. Para dar inicio, quiero referirme a la representación del rostro a partir de la evolución del retrato humanista y cómo desde el dibujo matérico, desde lo escultórico y con las propuestas que se desarrollaron del retrato romano escultórico, permitieron acercarnos a la representación de las presencias y las ausencias, al poder simbólico que determinan los límites de lo humano, lo corporal y la memoria del cuerpo. La representación como uno de los contenidos de significación de la imagen estética nos permite conectar la existencia de algo a partir de la mímesis y congelamiento de un gesto o de un estado particular de un instante para poderlo preservar.
La imitación, como aspecto desde la creación misma de un rostro, se convierte en un instante del modelo en una permanencia del espacio temporal por siempre. Entonces la imagen es la apariencia en sí misma y la máscara parece ser, de nuevo, parte unitaria del rostro representado. Desde el rostro como retrato y las diversas creaciones a las que hemos llamado rostreidad, por no presentar un vínculo cognitivo de un individuo concreto y que esta relación con él es algo del otro del cual la multiplicidad puede evocar las más distintas emociones y significados. Ahora bien, desde la historia entraré a transitar en el arte romano del retrato escultórico que se caracterizó por representar lo estético en lo público con sus particularidades propagandísticas de figuras de sus antepasados y de los grandes personajes de los acontecimientos históricos y gloriosos de su imperio. Esas posturas espaciales tridimensionales heredadas de la Grecia clásica, en donde el canon, la belleza, la armonía, la perfección, el equilibrio, la simetría, fueron características primordiales de la representación de sus personajes, sus realidades, testimonios y historias verdaderas. Ese realismo surge de modelos reales naturales, de ciudadanos y de personajes del mundo social romano, no solo de prototipos de belleza, de los modelos adoptados de la escultura de la Grecia antigua, fue el realismo de la tradición latina con sus máscaras, desde los etruscos en su realización de sarcófagos realistas del difunto de cuerpo entero o reclinado a veces con su esposa en una serie de banquetes sacros. Desde la tradición latina, a partir de sus mascarillas mortuorias, conocidas como Imaginis Maiorum, que es una de estas que estamos viendo, de las familias patricias en cera, de sus difuntos que permanecían en el altar doméstico o atrium de la casa en armarios que se exhibían en eventos sociales o en actividades públicas como orgullo de los yenes, de las mascarillas con el tiempo, su materialidad cambió al mármol y al bronce, materiales élites de la escultura clásica en reproducciones realistas a escala natural, con los detalles del modelo, a partir de las destrezas de los artesanos escultores. La herencia helenística, a partir del naturalismo que impulsó el idealismo clásico griego, adaptando la mímesis de la naturaleza, el canon, las proporciones, el antropomorfismo y el contraposto, aplicando técnicas como el bronce a la cera perdida, esculturas huecas en metal, en muchos casos dorado, y mármol tallado y policromado. No solo hubo representaciones figurativas heredadas de los griegos, como los dioses y héroes y atletas, hubo una abundancia de retratos de los antepasados de personajes ilustres, especialmente los grandes señores de la República, los emperadores y la familia imperial como modelos de propaganda del poder de Roma y de sus clases dirigentes. Igualmente, se representaron hechos gloriosos de Roma mediante sus relieves narrativos de sus historias verídicas, es decir, la escultura con sus retratos desde los relieves se convirtieron en piezas educomunicativas con contenido histórico, bélico y social. Los géneros romanos de la escultura en cuanto al retrato fueron los de retrato realista y concreto, en forma de busto, de cuerpo entero o ecuestre, el relieve de carácter histórico y narrativo que servía para la glorificación de Roma y de sus gobernantes, como en memoria de sus hazañas, igualmente la realización de relieves de carácter funerario en los sarcófagos y en los relieves decorativos, con elementos representacionales muy finos y detallados de la naturaleza. Hubo igualmente innumerosos talleres escultóricos de copias de piezas griegas y helenísticas para el disfrute de las colecciones privadas en las villas y palacios. Gracias a estas copias, hoy podemos conocer la escultura griega porque la mayoría de las piezas originales desaparecieron a través de la historia. El retrato romano recoge la herencia del helenismo, pero especialmente de la escultura etrusca y latina primitiva, a través de las imágenes Maiorum, cuando las esculturas pasaron a ser de cera al mármol o al bronce, heredaron la fidelidad de los rasgos de aquellas máscaras mortuorias, y es por ello que eran retratos fisionómicos descriptivos.
realistas y veraces de personajes más importantes de la sociedad romanos, políticos o militares y posteriormente emperadores y miembros de sus familias. Los retratos no solo buscaban la copia de los rasgos del personaje retratado, sino trataban de retratar su psicología, su estatus y sus valores asociados al modelo de virtud romana. Igualmente hubo muchas tipologías de retrato destacando el busto, el retrato de cuerpo entero o sedente o de pie y el retrato ecuestre como símbolo del poder. Durante la época republicana, el retrato se caracterizó por su crudo realismo, con los rasgos faciales muy individualizados y acentuados, con rostros fuertes y decididos que expresaban personalidades graves, serenas y enérgicas, representando el carácter sobrio y austero de los viros romanos. Fueron bustos cortos y triangulares que apenas sobresale la cabeza del cuello, con cabello corto y talla plana y con origen de las imágenes Maiorum. Al final del periodo de la República fueron habituales los retratos de personajes importantes con sus seguidores en las vías públicas como propaganda de sus hazañas, como Mario, Cilia, Julio César, Pompeyo, entre otros. Estos retratos no adornaban la fisonomía, sino reflejaban su categoría social y suelen tener cierta idealización de representación formal. Cuando se nombró Augusto como emperador, el retrato se idealizó mostrando la grandeza del emperador sin perder los rasgos individuales. Es de carácter imperial el servicio de una persona de carácter divina que sirve de manifestación del poder, entruncada con los postulados helenísticos, adoptando elementos clásicos griegos como la belleza ideal, la perfección, las proporciones, las actitudes serenas y graves del contraposto, entre otras. Surge igualmente tipologías del retrato imperial que representaban nuevos poderes que concentró Augusto, la representación togada como primer cónsul, pretor o senador político máximo, la representación Pontifices Maximus, cuya toga cubre su cabeza, llevando una patena en la mano, mostrando su poder religioso. La representación Toracata como emperador o jefe militar con el clásico atuendo y su actitud de pedir silencio en las tropas para el autoquitio cutio o arenga del ejército. El famoso retrato erguido de Augusto de prima porta, originalmente de bronce policromado, vestido de militar con su coraza, bastón y manto consular y actitud de arenga a las tropas, está basada en el Dolipo de Policeto, y su coraza aparecen relieves que aluden a la paz augusta, glorificando la figura del emperador. En la parte inferior de sus pies están desnudos, creando una caracterización divina al lado del Cupido y un delfín, aludiendo al origen divino de la familia Julia. En ocasiones aparecieron representaciones apoteósicas de emperadores divinizados con cuerpos semidesnudos, coronados con coronas de laurel o atributos de alguna deidad como Júpiter, Marte, entre otros. En ese momento aparece la escultura ecuestre del emperador como un símbolo del poder y solo se conserva al emperador Marco Aurelio del siglo XII en bronce dorado, fundido a la cera perdida, que representa al emperador a caballo con un manto opalumentum y las botas del soldado con actitud de pasar revista a la tropa, o como llevar ofrecimiento de paz con su brazo extendido. No lleva atuendo de guerrero, sino una túnica, como los filósofos, refiriéndose al carácter intelectual y no solo político y militar del emperador. El retrato masculino fue evolucionando a lo largo de la etapa imperial de acuerdo con las modas del momento. De la dinastía Julio-Claudia se mantuvo el idealismo con Augusto. Todos los rostros poseen un aire familiar, pelo corto, algo más largo que en la República y con mechones que caen suavemente de forma ondulada sobre la frente. Los rostros rasurados y su expresión serena al estilo clásico griego. En la dinastía Flavia se vuelve el realismo y el busto se va alargando hasta alcanzar los hombros y los pectorales. El peinado comienza a abultarse y los mechones son más amplios. En la dinastía Antonina, el cabello rizado y aparece la barba muy especialmente durante la época del emperador Adriano, trabajándose a trépano, el claroscuro y el tamaño del busto aumenta, donde los hombros, el pecho
y comienzo de los brazos desde Adriano hay una influencia más helénica, idealizando los personajes, remarcando el iris de la pupila de los ojos y los círculos concéntricos. Con Marco Aurelio y la dinastía Severa se aumentaron los elementos decorativos y se asentaron los contrastes y las luces y superficies, así como los efectos del claroscuro. En la época bajo imperial, la figura se representa alejada de los súbditos y el retrato dejó de ser naturalista y se hizo simbólico, importando más transmitir un mensaje de grandiosidad y majestuosidad y lejanía del emperador y de sus súbditos que de su parecido con la realidad, y el retrato tendió a la monumentalidad con tamaños colosales y rasgos anticlásicos como la simplificación, la esquematización y la desproporción de los rostros hieráticos y sin expresión y a veces deshumanizados. Con ojos saltones representaban la expresión de lejanía y de distanciamiento. El retrato femenino evolucionó desde el recato a la sencillez de las damas del periodo republicano hasta el ideatismo del siglo III y el siglo IV, con peinados con raya en el medio de la dinastía Julio-Claudia, los llamados peinados rizados de la dinastía Flavia o los peinados en ondas paralelas, característicos a la dinastía Severa. Bueno, esta segunda parte voy a hacer una referencia sobre el rostro y su espectro a partir de dos autores importantes. En esto está Jean-Luc Nancy, y vamos a ver también algunos aspectos de Jung y de otros autores. El retrato se propuso como una forma de expresar la interioridad subjetiva de un personaje. Desde la pintura y el dibujo, la representación tuvo una relación de la forma y del fondo, donde éste de una u otra forma reapareció el espacio para permanecer presente. La cabeza fiel, lo más importante, y en ella es su rostro máscara. Hago esta simbiosis ya que ésta le pertenece directamente, ya que es un instante petrificado en donde la mirada y el gesto adquiere su importancia y concentración. Es decir, es un triunfo de lo simbólico representado. El retrato dio lugar protagónico al rostro simbolizando la mirada en el sentido del alma humana, lo que permitió dividir al cuerpo en dos dimensiones irreconciliables, las partes altas y las partes bajas del cuerpo, y exiliar casi totalmente las partes menos espirituales del territorio de la representación, que nos habla Nancy. Frank Castell sostiene que el género artístico del retrato es el que se sostiene a través del tiempo como una actividad universal desde el campo artístico, social, político y cultural, del hombre y su mundo, es decir, la ubicación en un contexto histórico definido. El sentido mismo del retrato se constituye en relación con el deseo de perfeccionar, embellecer y ennoblecer la imagen del hombre y del mundo, su entorno y su legado. El retrato lo ubica en el mundo de las ideas, liberándolo del peso de la corporeidad. Según Jean-Luc Nancy, el retrato es de una u otra manera el retrato del alma, realizando una representación de la interioridad desde los diferentes lenguajes y materialidades. El autor hace hincapié en el retrato desde el dibujo y la pintura. El retrato humanista hace énfasis en el valor simbólico de la mirada, y es ahí desde el retrato que aparece el cuadro y la experiencia estética. Esta creó un carácter metafísico de la concepción de lo que está ahí representado, un rostro que mira y que ve a través del lienzo o del papel. En las tres dimensiones, el retrato no es una aparición fugaz representada, es la permanencia real del representado en el espacio y en el tiempo. En lo bidimensional entra el concepto de la aparición, mas no de la implantación en el lugar donde el fondo espacio es de gran importancia cuando está en el espacio público abierto o cerrado y en el entorno social. En el sentido del retrato tridimensional y su rostro responde a la relación vinculante entre la materialidad y la realidad del alma y adquiere la importancia de su corporalidad simbólica. El cuerpo aquí no se eleva, sino permanece como presencia espacial terrenal,
ya que en la tridimensionalidad como tal es una realidad construida. Es una representación estética de una representación superior corporal, de evidencia y de conquista intelectual, desde la sensibilidad que un instante se devela, se descubre e inicia nuevamente su permanencia histórica desde la ausencia. Bueno, vamos a entrar entonces al homenaje que he realizado a Jesús Martín Barbero, del cual pues quiero hacer como cierta entrada de una de sus frases importantes, que él dice que necesitamos hacer nuestro cuento para que nos cuenten con nosotros a la hora de hacer las cuentas. Hoy es un día importante porque vamos a hacer nuestro cuento, un cuento no imaginado, un cuento que se media, se intermedia y se transmedia, el cuento del poder mediar con la ausencia, la presencia y la memoria, es decir, hacer un rito in memoriam. La partida del gurú de las comunicaciones en Latinoamérica y la teoría de los medios y las mediaciones me ha puesto a reflexionar en el homenaje, en cómo poder traerlo de nuevo a una representación física desde el lenguaje materiado de lo sensible que es la escultura. En la imagen vemos una de las representaciones culturales más importantes de Latinoamérica, que son las cabezas toltecas y olmecas. La tradición de las representaciones de los héroes y próceres y personajes históricos, como se enunció en la primera parte de esta reflexión, nos acerca a la historia romana de las máscaras mortuorias de los familiares que guardaban en sus armarios y fueron los rostros en cera o escayola y expuestos en el Forum Romanum, y más adelante fueron las copias de sus manos y de sus improntas. Esos calcos, tanto de los rostros como de sus manos, se denominaron como imago, en el latín imagen. Carl Gustav Jung lo utilizó este término por primera vez. Imago designa la imagen interna, aquella representación de una persona determinada que la mayor parte de las veces es inconsciente y que incluso tras el encuentro real con esa persona permanece viva en la psiquis. Ello contribuye a marcar de manera decisiva la percepción de las relaciones sociales. La imagen se acerca a la representación de algo establecido en la memoria. En la representación escultórica, la máscara mortuoria pasó al retrato, a la representación idealizada de una persona realizada por un escultor, un artesano de lo sensible, de un emperador queriéndola instaurar en lo doméstico, en su palacio, en el juego de la mirada del narciso tridimensional. Ya no hay un filtro ni veladura, al verse él mismo petrificado en vida. Luego de esta representación natural realista, se trasladó al espacio público, a las fachadas, a las construcciones, a la plaza pública, como un medio de comunicación masivo en su contexto. Hoy estas representaciones se han reinterpretado a partir de los conceptos heredados del pasado, el héroe, el prócer, el caudillo, entre otras más, para preservar la memoria no tanto de los pueblos, sino de la historia de los gobernantes de turno, es decir, la historia del Estado. Sobre la semejanza, en el retrato, Didi Huberman nos dice en su texto de Semejanza a Semejanza que un retrato es ello que es notado poco a poco, ni es semejante porque se haga parecido al rostro, sino que la semejanza no comienza y no existe más con el retrato, y solo en él ella es su obra, su gloria o su desgracia. Está ligada a la condición de la obra, expresando el hecho de que el rostro no está ahí, que está ausente, que solo aparece, sino que a partir de la ausencia es precisamente, y es esa la ausencia, es también la forma en la que el tiempo se apodera cuando el mundo se aleja y no resta más que esa separación de alejamiento. Retomando el homenaje de hoy en esta jornada tan interesante e importante como el cuarto claustro de comunicación y periodismo, la representación la quiero trasladar y acercar nuevamente a lo doméstico, a las casas de la primera y segunda esfera social de las estesis, como la señalaba Katia Mandoki, y que en este caso es la comunicación y para nosotros hoy la casa de las preguntas, que es la universidad. El invitado de la comunicación de hoy ha estado en la casa
en sus anaqueles investigativos. Cada tesis en comunicación y educación y periodismo aparece mínimamente una referencia a Jesús Martín Barbero. Es decir, su pensamiento hace eco en el ambiente cultural. Abro comillas, las mediaciones son los lugares donde provienen las contradicciones que delimitan y configuran la materialidad social y la expresividad cultural. Martín Barbero, 1998. Mediar es entender al otro y ubicar las relaciones y los vínculos comunicativos. Es decir, los medios de comunicación no son solo los medios tecnológicos donde transitan mensajes, son los medios por los cuales hay una escucha intercultural, crítica y humana. Pensé en ese momento de su partida tenerlo nuevamente en la casa, cerca a nosotros, su representación figurativa que sea permanente. Esta representación de su rostro y forma que se inspira en esas cabezas latinoamericanas colosales, las cabezas toltecas y olmecas, que representan a una cultura a partir de sus rasgos ancestrales. La cabeza propuesta es una representación figurativa del hombre intelectual que nos medió en su legado. Su mirada aguda a través de esos marcos ópticos, la mirada que permanece desde la comunicación, educación, arte y cultura, que al finalizar sus reflexiones nos abrió el espectro a las intermultidisciplinaridades mediáticas. Jesús Martín Barbero, bienvenido nuevamente a la casa de las reflexiones comunicativas de la educación social latinoamericana. Habrán más palabras e historias, cuentos, y contaremos con usted siempre, como decía el músico cantante argentino Cerati, gracias totales. Bueno, y esta última parte para cerrar un poco mi intervención, pues quiero presentarles cómo a partir de unas ilustraciones, a partir de unas imágenes adquiridas en los medios digitales y en el mundo de la internet, empecé a trabajar el retrato de Jesús Martín Barbero en mi taller de escultura, y empecé como a encontrar cuáles eran esas relaciones o cuál sería la posibilidad que tuviera para poderle rendir un homenaje y poderlo traer a nuestra casa nuevamente, y para que él siga permaneciendo no solamente desde sus ideas y su sentido crítico, sino también a partir de su imagen y representación. Entonces, a partir de el análisis geométrico y de las estructuras específicas que tenía el personaje, empecé a generar una serie de relaciones proporcionales heredadas desde los planteamientos básicos de la escultura clásica. De ahí empecé a generar procesos de modelado, de técnicas aditivas a partir del material básico de la escultura tradicional que es la arcilla, y de ella empecé a generar acercamientos a partir de su rostro, de su volumetría, de su densidad de piel, para poderlo acariciar a partir de lo que es la materialidad y poder transformar la materia cruda en un rostro que nos pueda empezar a generar un tipo de relaciones. A partir de técnicas básicas de modelados, de moldes, de reproducciones, de vaciados, empecé a interpretar cómo poder tener ese rostro y esa cabeza con relación a una cultura específica, que es la cultura de la comunicación. De ahí empecé a sacar moldes de reproducción de todos los elementos que se podrían volver significativos para poder plasmar de una u otra forma el rostro de Jesús Martín Barbero y poderlo presentar el día de hoy en este claustro tan importante de comunicación y periodismo. Es aquí la imagen final que quedó de este resultado de análisis y de acercamiento a ese ser que partió y que nos ha dejado tantas enseñanzas y tantas miradas críticas a partir de sus lentes y a partir de lo que es verdaderamente el concepto de la comunicación y de las mediaciones. Entonces quería compartir con ustedes el día de hoy y agradecer pues esta invitación como escultor, como docente, como investigador, a poder proponer esta imagen para que permanezca en ciertos escenarios de nuestra universidad. Entonces aquí es como el resultado final. Estas son las medidas, la ficha técnica de la pieza, y quiero pues de todas formas agradecer el espacio y quedo atento a cualquier comentario, cualquier
reflexión. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, profesor Jainer. Estamos revisando un momento, por favor, las redes, a ver si tenemos algunas preguntas. Bueno, acá que dice, bueno, dice Juan Sebastián, me recuerda de cierta forma a ese profesor que salía en la película de La Máscara, que hablaba de usar máscaras de forma hipotética. Juan Sebastián, me recuerda de cierta forma a ese profesor que salía en la película de La Máscara, que hablaba de usar máscaras de forma hipotética. ¿Es una pregunta o es un comentario? Es un comentario. Ok. También admiración de... ¿Hay interferencia sonora? Ok, también nos manifiestan la admiración total para ti por tu trabajo realizado pues, en la mañana de hoy y también por tu trayectoria, profe. Profe, está silenciado. Ah, qué pena. Aquí hay un comentario también en el chat de maestro Hernán. Si quieres lo puedes leer. Sí, señor. Ainer, muy interesante el planteamiento, particularmente la reflexión acerca del rostro, así como también la relación que se hace entre lo artístico y la comunicación. De acuerdo con su experiencia, aspectos como la escultura, la pintura, las artes en general, cómo se conectan con la comunicación. Muchas gracias, doctor Hernán, por el comentario y por este espacio. Yo creo que el arte es un medio de comunicación masivo que no solamente ha sido utilizado en el campo de la sensibilidad, sino también se ha utilizado, y más específicamente la escultura y la pintura, como un elemento de poder de comunicación social a partir del Estado y a partir de lo que se puede considerar como las dimensiones en el espacio público. Si vemos en nuestra historia no muy lejana, es más cercana, cómo estas representaciones de ciertos héroes o ciertos próceres que se han instaurado en el espacio público de nuestras ciudades han sido rebatidos a partir de un inconformismo, a partir de una reivindicación sobre nuestra propia historia. Entonces, quiere decir que esas imágenes que han permanecido en el tiempo, en algún instante se revisan, se reevalúan y se le generan un nuevo carácter en el espacio público a partir de una crítica y en unos casos pues se convierten en aspectos vandálicos, pero son manifestaciones performáticas de una u otra forma que se tienen que valorar desde lo social y desde lo político. Entonces, el arte ha tenido a través del tiempo ese poder, desde, si miramos las primeras representaciones que no podemos llamarlas artísticas porque el concepto de arte aparece mucho más cercano a nosotros que de las cuevas de Altamira y Lascaux o desde el Chiribiquete nuestro como el gran libro del conocimiento del manejo del Amazonas, nos han planteado escenas que nos han comunicado diferentes posibilidades o posturas o hechos importantes para las culturas. En el desarrollo del arte mismo,
con la aparición del fuego y la aparición de los receptáculos desde el barro y desde la cerámica y el bronce, aparecen los símbolos icónicos de las culturas, como es el tótem, que viene siendo la representación social a partir de lo escultórico. Entonces, el arte no se ha alejado de la representación social y del mundo mágico y del mundo chamánico y del mundo de las ideas y del mundo de las percepciones, no solamente cósmicas, sino también sociales y reales. Entonces, en esa evolución, el arte nos ha permitido poder ponernos en contexto y nos ha podido también enfrentarnos no solamente al problema del gusto, que ya ha sido pues rebatido en el arte contemporáneo, sino también nos pone a reflexionar acerca de lo que está sucediendo con la imagen que mira, la imagen que ve, la imagen que aparece, la imagen que nos habla y cómo nosotros podemos tener la sensibilidad para poder interpretar no necesariamente un mensaje directo, sino que el arte también nos propone a reflexionar sobre un acto indirecto en el inconsciente, que es el poder de la imagen. La imagen nos puede generar ciertas premisas no solamente en el momento de la experiencia estética cuando nos confrontamos con ella, sino a partir de la memoria y a partir del tiempo cuando la materialidad trasciende a partir de la afectación que genera en el individuo que la percibe o que la vive o que la experiencia y queda grabada en el inconsciente y cuando vuelve a aparecer en la memoria y en el recuerdo es cuando adquiere un poder transmaterial, ¿no es cierto?, que se diluye en la misma experiencia que fue vivida. Actualmente el arte en el espacio público pues se ha vuelto un arte turístico, un arte de que lo que se busca no es saber qué fue lo que pasó con el personaje que está instaurado o empotrado sobre un pedestal en alguna plaza del mundo, sino que se convierte en una imagen para ser lanzada al mundo digital, para no decir quién era el personaje, sino estuve ahí. Entonces, el arte se ha vuelto, el arte en el espacio público y más en el espacio tridimensional, se ha convertido también en un lugar fantasmal, porque se ha vuelto invisible en estas sociedades de la velocidad y de la información. Aparecemos más al lado de un objeto tridimensional con nuestras gafas oscuras y nuestra mochila de turistas que verdaderamente darle la significación al espacio o a la forma que está representada. Entonces, el arte no quiere decir que eso sea malo, sino que también tenemos que empezar a recomponer en nuestros pedestales vacíos el día de hoy en día, ¿sí? Cuando han desaparecido esas imágenes por seguridad o por problemas de vandalismo o por problemas de reivindicación social. Entonces, hoy la ciudad también se vuelve fantasmal a partir de eso, ¿no? Y tenemos nosotros como comunicadores, como artistas, empezar a hacer eco de nuestra propia historia y el arte con un pedestal vacío hoy en la contemporaneidad nos pone a reflexionar no solamente de quién estuvo ahí, sino de dónde somos y qué es lo que vamos a poder instaurar en algún momento a partir, yo pensaría que la evolución escultórica llegaría ya al holograma o al mapping, ¿no es cierto?, para poder revisar nuestra propia historia y nuestras nuevas personalidades que puedan hablarnos de una forma diferente de lo que somos como cultura. Entonces creo que el arte nos pone a pensar muchísimas cosas, no solamente en el espacio público, sino en el museo y en en la misma red, donde las imágenes están más rápidas, pero no podemos de una u otra forma tocarlas, sino acariciarlas con la mirada. Muchas gracias, doctor Hernán. Bueno, profesor, también tenemos un aporte de Aleisa Varela, dice, increíble, muy hermoso el trabajo. Y una pregunta de la profesora Gina Paola Gamboa Hernández, y es, ¿cómo relacionas la imagen escultórica desde la ciudad antigua y la ciudad moderna, según Nancy? Pues gracias, profesora Gina Paola. Pues es muy interesante la pregunta porque
en la ciudad antigua la polis estaba relacionada hacia el mundo social y el mundo de la interacción. Hoy en la ciudad moderna, la ciudad ha perdido esa posibilidad de encuentro y se ha trastornado a una ciudad de la velocidad y, y del no contacto, y más ahora que estamos en una época post-pandémica, ¿no? O interpandemia, como yo la puedo también enunciar. Entonces, las representaciones antiguas o de esas ciudades tenían un sentido histórico casi en directo. Si miramos el ejemplo que les traje hoy a colación del arte romano y del retrato romano, cuando se exponían no solamente las virtudes y las proezas del imperio, sino también de sus personajes en vida. Y eso creo que cautiva muchísimo. En las sociedades modernas, pues se planteó, fue el héroe, se planteó el prócer, y hoy podemos hablar de un concepto interesante que Jung nos puso a pensar a partir de la Segunda Guerra Mundial, que fue el contramonumento, como un sentido contemporáneo de la representación de lo en contra de lo heroico, ¿no es cierto? Porque ya el héroe ha desaparecido. El concepto que aparece son las víctimas o aparecen son los actores o actantes a partir de un conflicto o a partir de un hecho violento, desastroso. Entonces el contramonumento nos pone a pensar verdaderamente qué es la conmemoración y qué es lo que conmemoramos, y aparece también un concepto interesante que a mí me gusta mucho y que lo utilicé en mi tesis doctoral, que es la instauración. ¿Qué es lo que instauramos y cuál es la permanencia en el tiempo de lo que instauramos? Porque cuando se habla del contramonumento empezamos a pensar más allá de lo visual y empezamos a pensar en lo participativo, empezamos a pensar en lo colaborativo, como puede suceder en la obra que hizo Doris Salcedo con las armas de las FARC y las mujeres que tuvieron algún tipo de historia y de experiencia violenta en su existir. Entonces, creo que ahí es donde empiezan a haber muchísimas diferencias. En el arte antiguo la participación era de artesanos y de esclavos para poder erguir ciertos elementos colosales o monumentales desde las fachadas de la arquitectura o el emplazamiento en la plaza pública o en el mundo sacro y mortuorio de los cementerios, sino que aquí aparece la experiencia de la persona que vivió algo, ¿sí? Entonces, hay muchísimas imágenes o muchas representaciones estéticas en el espacio público que quizás no se evidencian. Hay un monumento que se le hace a las víctimas del holocausto judío en Alemania, donde un grupo de artistas cogieron y sacaron ladrillos de una plaza, grabaron el nombre de la persona y volvieron a incrustarlo en la misma plaza sin que se viera el nombre, y con el tiempo ya se generó un espacio de reflexión, porque lo importante es también los actos y los ritos simbólicos que pueda generar el arte, más allá de lo colosal, lo monumental, lo permanente, y donde lo efímero también empieza a ser importante. Y más en un lenguaje que, como es lo escultórico, que fue el lenguaje que mutó más en el siglo XX, que fue lo escultórico, donde perdió el pedestal, se volvió nómada la escultura, perdió su fisicalidad, se volvió blanda, se volvió móvil, se volvió etérea, y hoy podemos hablar de plástica sonora, por ejemplo, y adquiere otra connotación porque entra dentro del espacio. La misma escultura se volvió horizontal, se volvió pendular, entró hacia la naturaleza, como vemos obras como de Cristo o que envolvía las islas en Manhattan, con telas, o hace poco que se le hizo un homenaje envolviendo elementos importantes como el Arco de Triunfo en París. Entonces la escultura se volvió también transparente, la escultura se volvió penetrable, la escultura se volvió musical. Entonces el arte contemporáneo pues ha cambiado muchísimo, más allá de esos postulados en donde Nancy, en este texto o en esa mirada que habla sobre el retrato y donde separa la corporalidad del mundo de las ideas,
sigue permaneciendo no solamente desde la pintura, porque en la pintura es como la aparición y el espacio desaparece, en la escultura y en la contemporaneidad el espacio es importante, y la concepción del espacio temporal, porque nos ata a una realidad y a unas vivencias específicas. Entonces creo que hay unas diferencias importantes y hay unos desarrollos y unas evoluciones también muy claras más en las sociedades tecnológicas, que tenemos que pensar también qué va a suceder con nuestros nativos digitales y el mundo que les vamos a poder empezar a dejar a partir de lo histórico y lo conmemorativo. Muchas gracias, profesor Heiner. La verdad que tenemos varios comentarios de agradecimiento y felicitaciones por la participación en la mañana de hoy. Bueno, muchas gracias. A usted, profe. Les comento que en la tarde de hoy tendremos ponencias y muestras en mesas de trabajo donde se abordarán temáticas como estéticas, artes, comunicación y literatura, comunicación, ciudad y cultura urbana, comunicación, medios y cultura política, comunicación, periodismo y ciencia, ciudadanías y medios comunitarios. Estas mesas de trabajo solo se realizarán para quienes se inscribieron de manera previa. Recuerden que mañana continuamos en este cuarto claustro de comunicación y periodismo. La cita es a las 8 de la mañana. Tendremos un importante lanzamiento del proyecto de creación del doctorado en comunicación, educación y culturas digitales. A todos les deseamos una feliz tarde ya y nos vemos entonces mañana a las 8 de la mañana. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nos siguieron en nuestras redes sociales. Y por supuesto a todos los conferencistas de la jornada de este cuarto claustro de comunicación y periodismo. Mi estimada Joana y profesor Heiner, gracias por su participación excelente, ese homenaje que le hace desde la estética a Jesús Martín Barbero y sus reflexiones que efectivamente se ven presentes en esta escultura. Me gusta que su participación precisamente ayuda a esclarecer muchas teorías estéticas del arte, y creo que en el caso de la comunicación, sus aportes de la tesis doctoral, así como de este homenaje que le hace a Jesús Martín Barbero, es muy valioso para la universidad, para la maestría en comunicación y particularmente para la carrera de comunicación social y periodismo, que tiene una vertiente estética, es decir, hacia donde apuntamos parte de la formación de nuestros jóvenes. ¿Sí? Entonces, gracias, profesor Heiner. Maestro Boris, muchísimas gracias por la invitación y por los comentarios, y con gusto estamos como para poder seguir ahondando en el mundo de la sensibilidad y del sentido crítico de nuestras sociedades a partir de la comunicación y la educación, y obviamente desde el periodismo. Muchas gracias, profesor Boris.